like this. You know, get up on it like this. You know, special mix, special mix, special mix, special mix. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas, a un año prácticamente de la asunción de Mauricio Macri. Muchos están preguntándose, bueno, ¿cuál es la calificación del gobierno, ¿no? En este primer año? Esta autoevaluación que hizo el propio Macri de un 8 para su primer año de gestión, para la gran mayoría del arco político, incluso los integrantes de Cambiemos, le pareció totalmente excesiva, y esa calificación fue ratificada en las últimas horas por Marcos Peña, por el jefe de gabinete. Pero más allá de si eso marca cierta desconexión o no con la realidad, que es típico de todos los gobiernos en Argentina, ¿no? La idea de cuando estás en el poder empezás a tener un alejamiento de lo que está pasando en la realidad. Claramente marca, si se quiere, a un gobierno que termina el primer año de gestión con muchos de los objetivos que se había planteado para el primer año desde el punto de vista económico totalmente inconclusos. Si bien es cierto que se salió del cepo, si bien es cierto que se pudo arreglar con los fondos buitre, si bien es cierto que la economía argentina iba encaminada hacia una situación muy difícil, muy complicada, que no sabemos si podía derivar en una crisis como en el pasado, pero estaba en una dinámica de la cual había que salir rápidamente para que la economía volviera a crecer. Bueno, el hecho de que la economía no haya vuelto a crecer, de que la inflación siga siendo todavía un problema. Hoy el IPC Congreso dio para noviembre 1,9% de inflación, es una inflación muy elevada, acumula en el último año 43%, va a cerrar este año 2016 con 40% de inflación reconocida por el propio gobierno, y una dinámica en la cual todavía no está claro cómo se sale de la recesión, y si se sale de la recesión, si se salió un poco de la trampa de la economía del kirchnerismo, que es que permanentemente te queda el dólar atrasado porque la inflación se come todo, no solamente los salarios, sino la competitividad, y eso genera que vos podés llegar el año que viene a la elección más o menos con algún crecimiento, pero nadie sabe si después tenés que volver a devaluar y hacer un ajuste. Y ese círculo vicioso también está generando mucha presión para la política. De hecho, tampoco ha cumplido Macri la idea de, si se quiere, pacificar la sociedad. Si bien hay desde el Estado un discurso totalmente distinto al que había en los últimos años con Cristina, si se quiere, ya totalmente fuera de foco, con una Cristina que había salido de cualquier norma del sistema político democrático. También es cierto que Macri, que en la primera etapa de su gestión había hecho una alianza, un acuerdo tácito con gran parte del peronismo no kirchnerista, o por lo menos el peronismo que se había alejado tempranamente del kirchnerismo, como el caso de Sergio Massa, termina el año con un enfrentamiento muy fuerte prácticamente con todo el peronismo. Macri llamando impostor a Sergio Massa y asociándolo al kirchnerismo, a Cristina, de alguna manera sigue con una estrategia que seguramente va a ser reproducida el año que viene, de la grieta en toda su dimensión. Y planteando que no puede haber, si se quiere, pasos intermedios entre lo que es el gobierno y el kirchnerismo del otro lado. Y eso genera gran desconcierto, si se quiere, en sectores del peronismo que imaginaban terminar de sepultar al kirchnerismo para en algún momento encontrar un nuevo líder y tratar de, desde ese nuevo liderazgo, hacer una oposición distinta al gobierno. Bueno, nada de eso ha ocurrido en este primer año. Macri termina su primer año de gestión con la economía en recesión, con la inflación todavía no domada y con un escenario político desconcertante. Yo me imagino, visto desde afuera, la Argentina es más o menos lo que se veía sobre el final del año pasado. Digamos, una incertidumbre total respecto a cómo va a construir hacia adelante, hacia futuro, un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras y que tenía algunos interlocutores como Massa, como Bossio, como Pichetto en el Senado, que podían ser más sensatos en términos de construir algunos consensos políticos básicos. Aprobaron el acuerdo con los fondos buitre, el blanqueo, la reparación histórica de jubilados, hasta la reforma política que aprobó el propio Massa y Diego Bossio en el Congreso, pero en este punto Macri sale con los tapones de punta y dice: ganancia fue un límite,
me están poniendo piedras en el camino, se terminó la luna de miel con ese sector del peronismo, ahora es todos contra todos. De un lado el gobierno, la teoría Durán Barba, la teoría Marcos Peña, de un lado el gobierno que quiere el cambio y del otro lado la gran mayoría, el 60% del sistema político que apunta al pasado. Fíjate un repaso breve del primer año de gestión de Macri, cómo permanentemente hay una dosis muy fuerte de promesas, de expectativas que todavía se mantienen, la expectativa de que el futuro va a ser mucho mejor que este presente, y eso es lo que sostiene todavía en todas las encuestas un nivel de aprobación bastante importante para el gobierno. Y por otro lado, la ansiedad porque la economía no arranca y la inflación no termina de domarse. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Que la inflación es responsabilidad primaria del gobierno. Los resultados se van a dar. Se van a comprobar en el segundo semestre, donde vamos a bajar drásticamente la inflación. 5 años que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. Porque tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Y la confianza trae trabajo, porque la confianza trae inversiones, trae empleo. Empleo y empleo y trabajo, que es lo que necesitamos los argentinos. Entonces, yo creo que hay que empezar a creer que los argentinos somos capaces de salir adelante. O sea, hay miles de millones de dólares de inversiones anunciadas, pero la inversión no es un cheque que se transforma en un instante, en un segundo, en una fábrica. Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero. Y para eso necesitamos una economía fuerte. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. ¿Te acordás que te dijimos que iba a bajar la inflación en el segundo semestre? Bueno, fue del 4% en mayo, 3% en junio, 2% en julio y menos del 1% en agosto. Si mirásemos un año para atrás, no solo no creían que podía haber un cambio en la Argentina, que podíamos ganar. No creían que podíamos salir del cepo. No creían que podíamos resolver los holdouts en 3 meses. Si hace 4 meses les hubiese apostado a todos ustedes que íbamos a bajar la inflación a los niveles que la hemos bajado, les hubiese ganado unos cuantos mangos a todos ustedes. Con periodistas, con Analía Argento, editora de política del Cronista. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Analía, Ignacio Liberadole, economista y periodista de ámbito financiero. Está con nosotros Pablo Fernández Blanco, periodista de La Nación. Un ratito vamos a hablar también con Pablo, que lo vi ahí en la televisión chilena, contando el boom de argentinos este fin de semana comprando en Chile, también en Miami, ¿no? No sabía que había llegado hasta Chile. Sí, hasta bueno, Chile había llegado, pero viste, hay un boom de compras navideñas los argentinos en Paraguay y también en Chile. Está Martín Canenguiser, periodista económico de La Nación, y sobre el final quería presentarlo a Gabriel Levinas, autor de este libro, Al calor del monte, Gabriel Levinas. Gracias por venir, Gabriel. Gabriel, que entre 1986 y 1992 dejó atrás su trabajo como periodista y decidió vivir en el Monte Formoseño, en una comunidad wichí. Así es. Eligió la zona del Quebracho, donde fue albañil, quintero, enfermero, cazador, granjero, almacenero, carpintero, lo que hiciera falta. Y después de hacer esa experiencia de trabajo esforzado, vino acá a la ciudad y a investigar la causa mía. Bueno, entre otras cosas. No, eso fue lo primero que hice. Bueno, y en los últimos tiempos venís acá a un estilo claro. A comer. ¿Era esto, era periodismo o trabajar en serio, que eran estas cosas? Bueno, Gabriel, después vamos a hablar un poquito del libro, que está teniendo mucha repercusión, porque son experiencias verdaderamente fantásticas que ha tenido Gabriel Levinas. Cuando alguien dice, bueno, algunos periodistas no tienen calle, Levinas no tiene calle. Bueno, no sé si tiene calle, pero tiene monte. Digo, 4 años en el Monte Formoseño. 6 años en el Monte Formoseño. Bueno, un año de Mauricio Macri. A ver, yo no quiero caer en la obviedad, ¿no? Pero todos coinciden que 8 es una calificación, la que se puso Macri y ratificó Marcos Peña, un tanto exagerada o no. Tal vez vos le yo creo que es exagerada, sí. Claramente. La única duda que yo tengo es
si él sabe que es exagerada y la dijo porque quería decir eso, porque supuestamente fuese Cristina, diría que tiene 15. Claro. Si él sabe claro, que esa no es una frase típica de Cristina. Claro, Cristina claro. se hubiese puesto... Pero si él dice 8 y sabe que es 4, no hay problema. El problema es que él se crea que es 8. Lo que yo decía, la desconexión con la realidad. Entonces, esa es la parte que yo no sé. A juzgar por algunas medidas que él toma y cosas que él hace, me da la sensación de que él debe estar creyendo que tiene 8 y eso me preocupa mucho más. Lo cierto es que independientemente de todas las disquisiciones que uno hace justamente respecto de la política económica y la política como meter la pata, nunca hay que olvidarse que de algún modo lo más importante que tiene, por eso es que Lilita lo apoyó y por eso que mucha gente lo votó, tiene que ver con la recuperación o el intento de recuperación de la República y la democracia. Me parece que eso, aunque hoy nos cueste y nos duela el dinero que baja, el valor real del salario y todo eso, me parece que eso, si eso lo mantiene y se puede llevar adelante, creo que tenemos chance de arreglar el país. Si eso se pierde, las chances son ceros, no importa cuál sea la política económica. Entonces, lo primero que hay que pensar es que Macri, en principio, con dudas, con gente que no tendría que estar en el gobierno, con gente que también está más ligada a la corrupción que al futuro, aún así era una opción a Scioli, y Scioli realmente hemos visto desde esconder muertos hasta tener 700 coches, 700 patrulleros que no existían y cobraban los vales de nafta. Digamos, me parece que en ese punto es a favor. En contra, desde la minería, cuando el tipo baja las retenciones, a empresas que realmente están saqueando el país, que están haciendo una polución que no tiene, digamos que no es reversible, porque cuando las napas, como pasa con minera lumbrera, que las napas contaminadas, eso no tiene retorno. Y además para darle trabajo a 1000 personas, para contrabandear cantidad de metales que no declaran. Entonces, en lugar de mandar la ley ambiental para poder presionar, para que mejoren la forma de explotación y a cambio de eso inclusive conseguir más regalías, lo que hace es al revés, le baja las regalías y les da piedra libre para hacer lo que quieran. Ahora me interesa la opinión, vamos salteando, acá somos todos colegas, si quieren interrumpirlo, acá es todo contra todos. Sí, en realidad... Pueden interrumpirlo a Levina sin problema. Para mí el tema de la nota depende eso? un poco del criterio siempre de quién califica, ¿no? O sea, viste como en la facultad cuando a veces se corrige por curva, dicen que es de acuerdo a las notas de los demás. Sí. O sea, si vos comparás este gobierno con lo que tuvimos en los últimos 12 años, es probable que la nota pueda ser cercana a 8, ¿no? O sea, y es cierto que por ahí, de acuerdo a las expectativas que había sobre este gobierno, sea bastante mucho más baja que 8. Pero teniendo en cuenta el gobierno anterior y también teniendo en cuenta lo que podría haber sido con algunos efectos de todas esas medidas que se tomaron, sobre todo sobre el final del año pasado, es probable que sí sea bastante positiva la nota. Ahora, a mí me preocupa... Nosotros, perdóname, publicamos esta semana un estudio de D'Alessio Bernstein. El promedio de nota, sí, una encuesta. El promedio es 5. Publicada por el Cronista Comercial. Sí, el votante más fiel, el que todavía volvería a votar a Mauricio Macri, le da 7. El que lo votó y no lo volvería a votar da 5. Y después va bajando. Por eso el promedio es 5. Pero también un poco lo que mostraba el estudio es que hay una división similar a la del balotaje. Una mitad que sigue creyendo en Mauricio Macri y una mitad que no es cierto? Bajó un poco el nivel de aceptación que tuvo después del 10 de diciembre. Recordemos que había subido incluso más allá de lo que había obtenido en el balotaje. Mirá cómo ratifica Marcos Peña en una entrevista con Infobae TV, efectivamente, como había dicho Macri, que para el gobierno la autoevaluación de este primer año es un 8. ¿Qué número le pone al primer año de gestión? Yo coincido con el presidente porque creo que la evaluación se debe hacer sobre los desafíos que teníamos hace un año y los que se han resuelto, empezando por la gran crisis económica que hemos evitado. En cualquier otro momento de nuestra historia, un país sin reservas, sin tipo de cambio, sin crédito internacional porque estamos en default, con todos los indicadores rotos y sin estadísticas, sin generar empleo hace varios años. Eso generaba una crisis estructural y nosotros hemos logrado salir de eso gracias a la construcción de confianza y un gran equipo económico como hemos tenido. Bueno, la idea es, íbamos a una crisis, claro, pero lo que pasa es que es difícil demostrarle a la sociedad que ibas a una crisis, o que pues es un contrafáctico, ¿no? Claro. A diferencia de lo que le pasó a Menem cuando asumió, después de las hiperinflaciones, del 89 de Alfonsín, del 90 del propio Menem, y que después baja la inflación y puede 5 años
bajar fuertemente la pobreza y demás, esa era la crisis. Y lo que le pasó también a Kirchner, que venía de la crisis de 2001-2002, asumió un año largo después de la crisis, pero podría mostrar lo que había atrás. A Macri eso se le dificulta. Si bien los niveles de pobreza venían muy elevados, no llegaste al pico de la CIPER o de la crisis de 2001-2002. Bueno, Melconian, Maxi lo dijo varias veces, que esta era una crisis muy complicada la que dejaba el kirchnerismo, porque una crisis muy silenciosa, que no se terminaba de ver del todo en la calle, a diferencia de las crisis anteriores que mencionaste. Con respecto a la nota que puso el presidente, me parece que hay que introducir una especie de dimensión temporal en cómo ve las cosas el gobierno. El gobierno está gobernando con un proyecto, pongámosle, de acá a 10 años por lo menos, de acá a 15 años. El plan productivo tiene un horizonte de 15, 20 años, la transformación productiva de la Argentina. Al gobierno le quedan 3 años, ¿sí? Entonces, si uno analiza por qué Macri se pone 8 y escuchando a Marcos Peña da la pauta, bueno, sí, se resolvieron problemas estructurales que afectaban el crecimiento a largo plazo. Ahora, en concreto, el bolsillo cotidiano, lo que vemos todos los días, y quien vive de un salario tiene naturalmente derecho a verlo, bueno, de ninguna manera se puede calificar con un 8 la gestión. Me parece que Macri, sí, el gobierno de Macri mira un poquitito en un horizonte más amplio que el que estábamos acostumbrados, pero me parece que se olvidó de pensar en ese corto plazo que también tenemos derecho en pensar. Ahora, ¿no es más preocupante, más allá de que este era el año del ajuste cantado, digamos, le pasó al kirchnerismo en el 2014? Siempre decimos lo mismo, la economía argentina está desde el 2012 en una lógica donde el año que no tenés elecciones, tenés que devaluar, se dispara la inflación, cae el consumo, los salarios, la economía, y el año de la elección tratás de acomodar las cosas. Todo lo contrario. Ahora, el peligro que tiene Macri es no haber salido de esa lógica. Cuando Macri dice, miren lo que hicimos con la inflación, y la inflación dio hoy, miren los datos del IPC Congreso, dio 1,9%, es el promedio de las consultoras. El INDEC va a dar 1,5 arriba, la inflación núcleo va a dar arriba de 1,5, pero que claro, con el dólar, prácticamente el mismo dólar de marzo, con una economía que está en una recesión bastante fuerte. Es decir, tampoco en el tema inflacionario y la economía en recesión, tampoco tenés ahí una batalla ganada. ¿No? La inflación anual acumula 43%, en lo que va el año es 38,2%, enero. Igual, ¿cuáles son esas consultoras? Todo el año va a cerrar 40%. En realidad hay muchas consultoras privadas que estuvieron dando esta semana de 1,5, los gremios dieron 1,6, Fiel creo que da entre 1,5 y 1,7. Fiel le dio 2. ¿2? Sí. Bueno, ahí está en el promedio, digamos. Claro. Está en el promedio. De todas maneras, yo digo siempre esto, mirá, y si no desacelerás la inflación con el dólar clavado desde marzo y con la recesión que hay, ahora desaceleraste la inflación a un nivel del 20% anual. Ahora hay una cosa que yo estaba pensando el otro día, el poder adquisitivo del salario promedio oscila entre el 3 y el 10%. La cantidad de pobres, de acuerdo a las estadísticas más creíbles, estaba en el 28 y subió al 32, 33. Quiere decir que en ambos casos el deterioro fue del 10%. Vos no escuchás el 10% más de gente enojada, no escuchás el 10% más de lío en la calle, vos ves que el efecto que se provoca por ese 10% parece el 200%, el 150%. Entonces, además del hecho concreto de los números, pareciera ser que hay un manejo político raro o malo que hace que los efectos de esta crisis, que es real y que está perjudicando a la gente en una medida que está más o menos tabulada, el correlato en cuanto a qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que se ve en la calle, qué es lo que se protesta, qué es lo que dice el periodismo, es muchísimo más ampliado. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando la forma de comunicar, hay gente que está dándole manija al desastre para que sea más grande. Eso es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que lo que se plantea en términos de esta situación muy complicada y demás es más un microclima del periodismo, pero que las encuestas le siguen dando que en el interior del país, que en lugares alejados a los grandes centros urbanos, la realidad es distinta. Es que en la zona del agro realmente la situación es mejor porque hay una reactivación económica. A raíz de la baja de las retenciones hay una reactivación y en torno a esos polos la situación es mejor que lo que es en el conurbano y en todos los centros. Yo hablaba de las retenciones. De las retenciones buenas. No sé si buena, pero sonó. Digamos, todo lo que tiene que ver con la industria y todo lo que tiene que ver con Brasil, claramente mientras Brasil este año nuevamente cayó, era lógico que anduviera mal. El problema a mí me parece que, no sé si es una
es de diagnóstico. El gobierno tendría que haber sido duro al principio diciendo esto es un desastre por esto, por esto, por esto, este va a ser un año pésimo, no se animó por Durán Barba a decirlo y ahora me parece que está pagando la idea de que no había que transmitir el pesimismo a la gente. No, pero él dice, era mucho mejor decir que iba a salir todo mal y que salga después bien, es mucho mejor. Si cumplís porque te salió mal, vos igualmente hubo un error de cálculo evidente con el tema de las inversiones, que todos decíamos, bueno, ¿dónde van a llegar las inversiones inmediatamente? No, pero eso es... Dejemos de hablar de que van a llegar las inversiones. Bueno, por eso, el error de cálculo de las inversiones, el error de cálculo que de la inflación. No iba a haber un traspaso a precio como hubo en el 2014 con la devaluación. Digamos, el error de cálculo de que la recuperación económica iba a ser mucho más temprana de lo que ocurrió. Sí, yo no sé si es error de cálculo o es parte de la expectativa que quiso generar el gobierno, ¿no? Como siguiendo con el efecto de la campaña, generar esperanza, con este gobierno va a haber más trabajo, va a haber pobreza cero. Digo, las expectativas son muy altas, puso la vara muy alta. Pobreza cero, todos sabemos que es muy difícil llegar a eso. Decir que iba a bajar la inflación, que el segundo semestre iba a traer inversiones. Me parece que el gobierno quizás se equivocó más. Que iba a sacar ganancias. Claro, que iba a sacar ganancias, por ejemplo. Y eso, más allá de que Gabriel dice que hay como una diferencia entre lo que se cuenta y la realidad, me parece que en el conurbano y en muchos sectores está cayendo el empleo, empieza a haber algunos síntomas que por ahí no se notan quizás mucho en la calle todavía, porque todavía hay esperanza. Me parece que hay una expectativa positiva por dos cuestiones. Una, porque la principal me parece a mí es, si no es Macri, ¿qué? Porque tampoco hay del otro lado un liderazgo que vos digas, bueno, si dentro de 3 años no está Mauricio Macri, viene Sergio Massa, viene Cristina. No hay alguien que pueda generar la expectativa positiva a la gente. Entonces la gente todavía está como expectante y esperanzada, pidiéndole los cambios o las rectificaciones al propio Mauricio Macri. Sí, de todas maneras, permítame discrepar un poco con respecto a lo que estábamos hablando recién. Si uno ve los números del INDEC, la economía está en un estado calamitoso, desastroso, y hoy lo único que se está poniendo al hombro de la economía, como decía Martín, es el campo. Ahora vos después ves todos los sectores industriales, por ejemplo, siderurgia, deja de lado la industria automotriz, que sí está directamente afectada por Brasil y no se le puede pedir demasiado. Ahora, todo lo demás cae, y hay una parte sustancial de esos números rojos que tienen que ver con el mercado interno. Construcción cayó, el sector inmobiliario se recupera mucho más lento de lo que también se es cierto, pensaba. también es Línea cierto, blanca. Pablo, que este gobierno te blanquea todos los números. Es decir, todos los números que vemos que están en rojo son datos oficiales del INDEC. Sí, es como ir al médico y que te digan, mira, usted tiene el colesterol alto, ¿no? Que, bueno, que te lo digan, pero porque así sabes que tenés que comer. Todos los datos de empleo, de pobreza, todos los datos negativos que ha habido este año son datos oficiales. Sí, el INDEC es los datos de inflación y claro, la pregunta es ¿hasta cuándo la sociedad se va a poner contenta? A mí, como periodista, me pone contento poder tener información de la que yo me pueda fiar y que yo pueda firmar una nota con mi nombre en base a esa información. Ahora, a la sociedad, ¿hasta cuándo la vas a tener contenta diciéndole la verdad y nada más que la verdad? Considera que en algún momento te van a pedir más. Transparentar las estadísticas es tratar de armar un contrato de confianza con la sociedad distinto. Claro, pero en algún momento te voy a pedir más. Fue uno de los grandes errores y horrores del kirchnerismo, que pierde toda reputación la política económica cuando empezás a truchar el INDEC, lo que pasó. Fíjense esto, ¿no? Que también marca un quiebre desde el punto de vista político. Macri está terminando el año, si se quiere, a la defensiva en el Congreso. Aprobó 70 leyes que eran muy importantes, con abrumadora mayoría, 170, 180 diputados, más de 50 senadores, leyes que el kirchnerismo denunciaba como traición a la patria, como el acuerdo con los fondos buitre. El kirchnerismo se había convertido en algo testimonial en el Congreso. Era una minoría intensa en el Congreso que manifestaba, pero que no participaba en ninguna de las negociaciones donde se cerraban los acuerdos políticos. Eso ocurrió durante todo este año, hasta que apareció el tema de ganancias, la propuesta de Sergio Massa, el gobierno que no quiso negociar en ese punto, y miren el presidente muy enojado esta semana, en los últimos días, con Massa, al que llama directamente como impostor, y lo pega al kirchnerismo. Esta mañana, escuchando radio cuando hacía gimnasia antes de las 7, escuché algo que me pareció muy elocuente. Alguien decía
que había tenido como una pesadilla ayer, porque de golpe vio imágenes donde dijo el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bocio, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. ¿Que en el caso del proyecto de Massa esto es más costoso para las provincias? Por más que Sergio Massa se haya querido ocultar de la foto, no va a poder, digamos, engañarnos de que al final del camino terminan siempre siendo lo mismo. Por algo compartieron tantos años de gobiernos y él ha querido engañar a los gobernadores y a todos con impuestos que no van a recaudar lo que dicen. Yo siempre apuesto que la gente crezca, que la gente aprenda. Él es joven, puede aprender, puede entender que ser confiable es muy importante. Y eso es lo que tienen que entender no solo Massa, sino todos los dirigentes. Argentina ya tuvo muchas décadas de gente que manipuló, de gente que trató de disfrazar las cosas de alguna manera. Y a la larga, cuando uno es un impostor, sale a la luz. Y a la larga, cuando uno es un impostor, sale a la luz. Yo creo que, perdón, Gaby, el error original de gobierno es si vos no tenés una primera minoría o una mayoría asegurada, no metés un tema en extraordinarias donde la oposición no tiene la posibilidad de hacer lo que hizo. Con lo cual ahí hubo un error de cálculo grotesco de parte del gobierno. Del otro lado, me parece que quien va a salvar al propio gobierno, vos decías que todo el peronismo está unificado, yo diría que, por lo que uno escuchó en las últimas 48 horas de parte de la mayoría de los gobernadores, me parece que en el Senado lo que van a hacer es meterle 2 o 3 modificaciones al proyecto y entonces va en línea con el gobierno. Va a tener que volver a diputados y ahí el propio peronismo más racional lo va a salvar al gobierno de su error. Es decir, entre Pichetto y los gobernadores le van a dar cierto aire al gobierno. Hace un rato con Marcelo Slotoviazda en Radio del Plata entrevistábamos a Domingo Pepo, el gobernador de Chaco, y dijo, póngame en la lista con Uñac, yo querría estar con Berna, pero por necesidad tengo que estar con Uñac. Claro, el gobernador de San Juan. Sí, en contra del proyecto del propio bloque del Frente para la Victoria. Chaco es una provincia, digo, hay provincias que pierden mucho más, ¿no? Lichi, que habló también, ¿no? Claro, acá hay 30.000, dicen, alrededor de 30.000 millones de pesos adicionales a lo que estaba previsto en el presupuesto, que sería menor recaudación si prospera esta media sanción de diputados del proyecto de la oposición, y la mitad o más de la mitad de eso es recaudación que pierden las provincias, ¿no? Porque más de la mitad de la recaudación de impuestos a las ganancias va a las provincias. Igualmente, la declaración de Macri, Macri también lo esperó a Massa. Macri sabe que la foto de Massa con el kirchnerismo, con Kicillof de vocero y demás, tiene un costo político mirado para el año que viene. Ahora, lo que me sorprende es que el gobierno juega a fondo con esa idea. Digamos, que no hay un peronismo racional o un peronismo dialoguista, sino que es el gobierno a un lado y del otro lado todo el peronismo. Pero si vos mirás la foto y te fijás quién está ahí, digamos, cuando vos llevas un gobierno durante 12 años, cualquier cosa que haga el gobierno, si vos fuiste funcionario de primera, segunda y tercera línea, vos fuiste indispensable para que eso funcione de ese modo. Sos parte de un mecanismo, sos parte del motor de un coche, vos sos el cargador. Entonces, vos ves ahí personajes que fueron indispensables para lo que fue el kirchnerismo. Y el kirchnerismo incluye los bolsos de manera contundente e irrenunciable. Entonces, de repente vos ves jefe de gabinete, varios, ves tipos como Almedina y otros más, que vos decís, estos tipos, ¿dónde estaban? ¿En qué mundo vivían? Es esa misma gente. Entonces, yo creo que el problema tal vez de Macri es, y de muchos de nosotros también, porque de repente vos hablás con algunos de estos personajes, y vos sabés que él no podía ser ajeno a eso que estaba pasando. No hay forma de que... Y si fue ajeno a eso que estaba pasando realmente y no se dio cuenta, no merece tener ningún puesto. Entonces acá tenemos un problema muy serio que tiene que ver justamente con un gobierno que tuvo altísimos niveles de corrupción. La Argentina siempre tuvo niveles de corrupción, pero esta vez no solamente niveles altísimos de corrupción, sino que cambió diametralmente la forma de hacer la corrupción. Digamos, de hacer un camino y quedarse con el 15% a cobrar un camino 3 veces más y no hacer el camino. Entonces, y yo creo que mucha de esa gente de esa foto están involucrados con esa situación. Yo creo que esa es la única ventaja que Macri puede tener si sabe manejar y si la justicia funciona adecuadamente. Ahora, si la justicia
que Macri también, porque no es que Macri está ajeno de la Pero, justicia, disculpame, está en si Macri plantea a nosotros y el peronismo del otro lado, perdió. Pierden la provincia de Buenos Aires. Claro, te iba a decir, en esa foto, si juntás a todos los perdedores de esa foto, o sea, le ganarían perfectamente las elecciones a Macri. Bueno, eso más allá de que está bien con lo de los bolsos y la corrupción. Yo te entiendo, el primer problema es que hace ya más de medio año que estamos hablando de las elecciones que van a ser dentro de un año. Esto es una enfermedad nuestra, del periodismo, del país y de todo. No puede ser que estemos a esta altura del partido hablando de algo. En Francia empiezan a ver 15 días antes. Sí, igual me y empiezan a rosquear un cacho antes, pero acá hay un delirio enorme que no sabe, y los tipos, si estuviesen realmente trabajando para llevar adelante el país como corresponde y haciendo lo que tienen que hacer, a los 4 años van a ganar. Pero si están preocupados por el puterío político cotidiano... No, pero estamos hablando de la gobernabilidad de hoy. Pero la gobernabilidad no se pierde. Macri pudo aprobar los jueces de la Corte, votar los fondos buitres, el blanqueo, los jubilados, el presupuesto, todo porque hubo una parte del peronismo que salió, que quería sepultar el kirchnerismo. Sí, igual sabes que... De hecho, a ver, Macri ahora apela a Pichetto, ¿no? Se sabe que... tendió líneas con Pichetto pidiéndole que enhebre con todos los gobernadores la posibilidad de hacer modificaciones a la ley de ganancia en el Senado. Obviamente Massa también habló con Pichetto. Pues para Massa haber ido a la media sanción junto con el kirchnerismo es un costo. Pero Massa se viene reuniendo con la Cámpora hace 6 meses. Por eso, por ahí el error fue distinguirlos, ¿no? O sea, por ahí mientras ellos estaban peleando, se estaban reproduciendo, digamos. Son parte de una élite política que viene gobernando desde hace años y que se fue enriqueciendo mucho a costa de gobiernos que fueron desastrosos para la clase media. O sea, este país fue generando y alimentando pobreza con una clase dirigente que fue cada vez más rica y que hoy termina defendiendo el impuesto que pagan los más ricos. O sea, esta clase política termina defendiendo al 10% de los más ricos cuando en realidad el peronismo hace años se identificaba con los que menos cobraban. No, a mí me parece que por ahí lo que perdió de vista el gobierno es que si entregaban ganancias, Massa y todos los que están sentados en esa foto se tienen que retirar a su casa o firmar una ficha de afiliación a Cambiemos. Sergio Massa basó toda su campaña en inseguridad, en ganancias, digo, así como fue una promesa de Mauricio Macri, fue también una promesa de la clase media de Sergio Massa. El kirchnerismo no lo hizo durante el gobierno, pero ahí está representado, está Victoria Donda, está el socialismo y demás. Si le aprueban un proyecto como el que presentó Mauricio Macri, se tienen que ir a la casa. O sea, a Sergio Massa no le queda ninguna bandera. Si acompañó al gobierno en todas las leyes, ¿acompañaba en esta? ¿Con qué carta se presenta el año próximo? ¿Seguís votando a Cambiemos? Sí, pero yo creo que Massa quería negociar. Massa primerea con el impuesto a la ganancia, después quería negociar algún proyecto intermedio. Lo que pasa es que si negociaba con el gobierno, iba a decir, hay quienes dicen el que gobierno se planta también, no solamente para escarmentar a Massa, para dejarlo ahí pegado al kirchnerismo, sino también a Emilio Monzó y a aquellos que dentro de Cambiemos habían planteado una apertura hacia un peronismo distinto. Sigue insistiendo Monzó. Pero Maxi, puede ser un escarmiento, ser un escarmiento que le salga carísimo. Y aparte recordemos que Massa tiene un acuerdo muy fuerte con Vidal en la provincia de Buenos Aires. Se va a votar la semana que viene el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pero todo lo que pudo hacer Vidal este año en la provincia de Buenos Aires en la legislatura fue gracias a los votos de Cambiemos junto a los del Frente Renovador, que se han repartido aparte cargos en la legislatura, en distintos organismos del Estado. Me parece que Vidal sigue con esa alianza. Ahora la pregunta es, Macri rompe esa alianza. Pero Macri está jugando al filo diciendo, vamos a la elección, voy a conseguir los votos el año que viene, voy a tener más poder político y me voy a plantar de otra manera. No lo voy a necesitar ni a Massa, ni a Bocio, ni a... Pero Macri tiene a los gobernadores. Sí. Macri todavía tiene un montón de herramientas como para que esto, que fue un traspié innecesario, porque como dice él, se podía haber pasado para adelante, no hacía falta hacerlo allá. Digamos, ellos calcularon que tenían una cantidad de votos que en realidad no tuvieron, es decir, están haciendo mal los cálculos. Pero eso no significa que ellos siguen siendo el presidente de la nación y siguen teniendo la chequera. Así que, y vos es que si hay algo a lo que es sensible el peronista es a la chequera. Así que a mí no me preocupa tanto. Pero ahí se le cae la bandera. Ahí se le cae la bandera que vino levantando. Pero, la chequera significa, la chequera legal, la chequera donde vos le decís... Bueno, hoy Das Neves hablaba de la chequera, justamente. Entonces ya empezó a pagar. Yo honestamente no creo que el gobierno esté atrasando el giro de fondos a las provincias. No lo ha hecho en todo el año. Es más, disminuyó las transferencias automáticas y aumentó las no automáticas. Es decir, disminuyó la discrecionalidad en general. De todas maneras, Das Neves hoy le reclama
que le deben 200 millones de pesos. Sí. Si empieza para viviendas, ¿no? Claro, para viviendas. Si empieza a adoctrinar Macri a las provincias con la chequera, como se hizo históricamente en la Argentina, bueno, hay una gran bandera de la que hablábamos recién, de la transparencia, la institucionalidad, tener un país mejor, más maduro, que se le empieza a caer. Me parece que es una jugada, son todas jugadas arriesgadas. Los números que hacen en el gobierno nacional, en la provincia de Chubut, por coparticipación, por ganancias, pierde 500 millones de pesos. Pero hay provincias que pierden 1.000, 1.900, 2.000, 3.000, más de 3.000, casi 4.000 millones para la provincia de Buenos Aires. Además, con la creación de 7 impuestos, ¿no? Por ejemplo, San Juan con el tema de la minería, que presionó fuerte para que se bajen las retenciones. Obviamente los gobernadores están muy enojados con ese tema. Fíjense la época entre Macri y Massa en el acuerdo político de principio de año, ¿no? El viaje a Davos, cómo había empezado la cosa. Escúchame, Georg. La foto de los gobernadores, nadie sabe quiénes son esos gobernadores. Aprovecho a Rogelio y a través de él hago extensivo a todo el gobierno mi agradecimiento por la invitación al diálogo. Saludo la decisión del presidente Macri de convocar a un diálogo político. Creo que es muy importante que aprendamos que en la etapa que viene en la Argentina, pensar distinto no nos tiene que impedir sentarnos a dialogar en la misma mesa. De que la Argentina, a la hora de salir al mundo, puede salir gobierno y opositores con un único mensaje. Y acá me acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en la Argentina, Sergio Massa, del Partido Peronista, con serias posibilidades de terminar siendo el que conduzca el Partido Peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto de la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas. Ni Massa está conduciendo el peronismo, ni para el gobierno es el cambio generacional. Digamos, el gobierno está en un problema, digamos, pues termina, insisto con esto, es un año después, la economía no se te reactivó, estás viendo qué hacer con la inflación y tampoco pudiste renovar la lógica política. La lógica política esta de que, bueno, podés disciplinar a los gobernadores, pero lo vas a disciplinar con la chequera. No encontraste un pacto político para salir de la lógica del kirchnerismo. Yo no sé si no termina, depende cómo le salga en el Senado, porque los gobernadores, salvo Das Neves y alguno más, la mayoría están jugando a favor de... No lo están saliendo a denunciar. Te voy a decir porque están encendidos. Das Neves está enojado por otra cosa. Para ponerlo en perspectiva, Das Neves, nosotros lo dijimos en PPT, en el programa de Jorge Lanata, hay un decreto que dejó firmado Cristina, descabellado, como esos decretos que hacía Cristina antes de irse, tiraba la casa por la ventana, que le da reintegros a los puertos patagónicos del 8 al 13%. Es un decreto que viene en base al decreto ley de Viñone del 7 de diciembre de 1983. 3 días antes de irse, Viñone, el dictador, le firma ese decreto a Alfonsín, que después siguió vigente en distintas alternativas durante el menemismo y demás. Hace 10 años que no estaba vigente. Cristina se lo firma. Eso significa millones y millones de dólares para las mineras. Hay 2 mineras muy fuertes que producen oro en Santa Cruz y que salen por el puerto de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Para Alvar, para el grupo, el único productor primario y el gran exportador de aluminio del país, de la familia Madane. Para petroleras, para el grupo Bulgeroni, para Pan American Energy. Y además, por abajo sí, para algunos productores de lana, para algunos productores de fruta. Es muy mínimo. Claro, están viendo cómo reacomodan para esos productores, mantener el subsidio y se lo dan de baja para la gran empresa. Por eso está como loco Das Neves. Pero por eso había un boom en Comodoro Rivadavia, en la exportación por el puerto de Chubut, pero bueno, a costa de... No están saliendo en masa los gobernadores a denunciar que Macri los está presionando con la chequera. No están saliendo. No. Por eso. Por eso digo, hay gobernadores que tienen, Analia, tienen motivos propios para estar mal con este proyecto. El caso de Uñac, más allá de que moleste algunas cuestiones vinculadas a la minería, hay provincias que si no hay minería hoy no viven, no son viables. Habría que buscar, esto te lo aseguro, si vos vas a... fuiste a Catamarca, fuiste a San Juan. ¿Sabés cuánta gente? ¿Fuiste a Catamarca? Sí, Catamarca, si no es por Alumbrera... Fui a Catamarca, es más, un día cerraron la ciudad para que yo no entre, así que imagínate que conozco el tema. Lo siento por eso. En Catamarca, la minería
efectivamente, da trabajo a 1000 personas. Sí, pero dentro de, no, Pará, dentro de la ¿sabe lo que contabilidad hizo? Lo que hizo fue, se fue a Andalgalá y le tomó el currículum a toda la población que podía ser. Entonces estaba toda la gente esperando a ver si los tomaban a ellos. Fue una forma de ganarse, te quiero decir, pero al mismo tiempo, membrillos, durazno y un montón de cosas que se cultivaban ahí ya no se pueden cultivar más. Y hay muchísima más gente la que se perdió por la contaminación que la que da. Al mismo tiempo, ellos mienten con lo que están exportando, porque ellos solamente declaran en puerto de destino 5 o 6 minerales cuando están exportando cerca de 50. Entonces, digamos, la minería, a mí no me importa si un gobernador, porque en realidad ellos lo defienden más por lo que ganan ellos, por lo que gana la sociedad. Desde el punto de vista, entiendo lo que decís, y que habría que llegar hasta las últimas consecuencias, investigarlo y pero es que no te desentramar dejan, todo eso. no te van a dejar, bueno, los propios gobernadores habría no te dejan. que utilizar los mecanismos porque justamente el problema para no es hacerlo. Ahora, lo que es el producto bruto de cada una de las provincias, sin minería, hoy San Juan le estás recortando más de la mitad de su porque en el producto bruto sale como sale ese producto que es bruto, bueno, se va para afuera, subvaluado, y eso incrementa el producto bruto, pero no incrementa la ganancia para la provincia. Ese gobernador no te va a votar ganancias. Ese gobernador no te vota ganancias. Hay que ver si los senadores... Me manda un mensajito Miguel Bain que dice que su consultora dio en noviembre 1,8% la inflación. Efectivamente. En nuestro ordenamiento dio 1,8%, más o menos 1,8, 1,9% lo que dio el IPC del Congreso. 1,6 estuvieron todos. De todas maneras, hay inflación acumulada. Insisto, hay inflación que no está sincerada. Por ejemplo, el tema de las naftas. Las naftas, una devaluación de más del 60%, las naftas aumentaron 30%. Tendrían que aumentar 17% en dólares para llegar al nivel de equilibrio de diciembre del año pasado. Cosa que el gobierno naturalmente no quiere que ocurra. Es decir, hay otras... Pero han aceptado que a partir de enero van a hacer un aumento adicional de las naftas. Dijeron, lo que aceptaron es que en diciembre no. Para mí es un error, digamos, pero bueno, tiene que ver con el aumento de precio de las naftas. Error que viene de la época del kirchnerismo, de que se estatiza YPF. De que se estatiza YPF, el aumento de las naftas va por arriba de la inflación en la Argentina. Y por arriba, obviamente, el precio internacional. Sí, no es lo que pasó este año. Este año no, este año quedó rezagada con respecto a la inflación. Ahora, lo que no aumentaste este año, el año que viene te lo van a aumentar. Ahora, el gobierno termina también el año con una serie de instrumentos del kirchnerismo. Quería dar de baja de la hora 12 y lo prorrogó a hora 18. Hoy se acordó un listado de juguetes y juegos de mesa nacionales a precios sugeridos. No se llaman precios cuidados, sino precios sugeridos. Es decir, están con una serie de instrumentos. Hay presiones fuertes para que aumenten los créditos subsidiados, pues si no... no se mueve el crédito, ¿no? Las presiones de Cabrera, el Ministerio de Producción, al Banco Central. Anda a buscar un crédito si le ponen un impuesto a los plazos fijos. Te va a costar más conseguir crédito. Igual, discúlpame, el acuerdo por los juguetes, el Compre Nacional, se choca un poco con la apertura de importaciones, ¿no? De la primera parte del año, sí. Estamos viendo los supermercados inundados de juguetes chinos. Es muy difícil competir con precios de India, de la China y demás, ¿no? Y lo que pasa en el sur es terrible también. Vos sabés que en el sur, eso te estoy hablando de unas cifras que tienen 1 año y medio, pero supongo que eso se debe haber empeorado o igual. Cada persona que trabaja en el sur, que tiene un trabajo vinculado a armar teléfonos que pagan $7 para que lo desarmen, para volverlos a armar abajo, Tierra del Fuego. El cierre del fuego es $1 millón al año por persona. Ahora, cuando vos haces el cálculo de grabaciones fiscales, ¿cuánto gana cada una de esas personas? Resulta que gana 250.000 o 300.000 pesos al año. Quiere decir que si vos le pagás el sueldo para que se quede en la casa, el Estado gana 700.000 pesos por cada uno de ellos, que son 7.000 millones de pesos, para que 2 personas, Chernajov y Caputo, se llenen de guita. Pero es un problema. Tierra del Fuego es un problema porque hay 12.000 personas... Que cobren esa plata y se queden en la casa. Igual Tierra del Fuego lo entendió. Gana 7.000. Me parece que Tierra del Fuego no sigue en la misma. Lo entendió y va a tratar de transformarse en algo más productivo, más eficiente que justamente este mecanismo. Y mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir perdiendo 7.000 millones para que Chernajovsky ponga obras de Giacometti. No, pero volviendo al principio, vos podés dedicarte a hacer algo que le ganes a todo el mundo porque sos un genio haciendo eso. La Argentina no sirve para hacer celulares, pero sí quizás sirve para hacer otra cosa. Bueno, pero pensar en la idea del calzado también, que fue afectada en los últimos tiempos. Digo, corre el eje de Tierra del Fuego. Sí. Entonces, el otro día Ignacio de Mendiguren decía que fue a Misiones y mucha gente cruzaba, como están cruzando ahora a Chile, que cruzaban a hacer las compras cotidianas a Paraguay. Sí. Dice, pero de pronto se cruza, hace las compras y cuando vuelve por ahí el comercio donde trabaja cerró, ¿no? Entonces digo, ese es un problema cambiario también, digamos, ¿no? Claro. O sea, lo que decía Maxi antes, estamos caros en dólares y
Lo que era ridículo también era mantener absolutamente artificialmente cerradas las importaciones, denunciados por todos los países, incluido Latinoamérica, en la OMC, digamos. El tema es buscar un equilibrio. ¿Qué transición, como decía Gaby, le das voz a determinados sectores sensibles y protegidos para poder hacer una apertura inteligente? Pues no podés tampoco mantener este eslogan que yo veía el otro día de la Unión Obrera Metalúrgica y las cámaras metalúrgicas diciendo no se puede importar. Si no importás, no producís. Si no producís, no crecés. O sea que es absolutamente estúpido el eslogan, digamos. No, pero me parece que se está importar, no exportar. Yo ahí lo pondría un poco, ya que criticamos tanto al gobierno, lo pondría un poco entre las cosas positivas. Se cambió la mentalidad con respecto a algunos temas. Ya las industrias que antes estaban recontra subsidiadas, que no entraba ningún tipo de producto y que sabían que no tenían problema porque nunca iban a competir jamás con nadie, hoy saben que eso no va a continuar. Está bien, pero a ver, Pablo, hay una cuestión que el gobierno trabaja en los temas de mediano plazo con problemas muy graves en la coyuntura. Todo el mundo sabe que con atraso cambiario, recesión y con la inflación que tenés, que te va comiendo permanentemente, te va agravando el atraso cambiario, es una locura abrir las importaciones. Lo entendió el propio gobierno y por eso hoy Francisco Cabrera está con la idea de administrar, dice, a todos los que van a verlo al Ministerio de Producción, dice, miren, nosotros tenemos más licencias no automáticas hoy de las que tenía el kirchnerismo en el pasado. Es decir, estamos controlando de que no entren. Lo que pasa es que en la primera parte del año hubo una apertura fuerte, sobre todo de expedientes que estaban acumulados y detenidos en el pasado. Ahora, el tema es cómo salir de esa lógica. Lo que hemos visto el fin de semana, lo del boom de argentinos yendo a Chile, los que tienen algunos mangos más yendo a Miami. Este año se van a gastar 8.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Viajes, la cuenta viajes y turismos al exterior son 700 millones de dólares por mes. Son cuentas similares al 2015 y 2013, cuando el kirchnerismo también ponía el cepo, pero permitía que se patinen los dólares afuera. Entonces eso te marca que Argentina no ha salido del problema básico de los últimos años, que no tenés el colchón cambiario, el dólar súper alto que había recibido Kirchner, que es lo que permitió la expansión de la industria, la creación de empleo, no tener que estar atajando penales en la aduana, y nadie sabe cómo se sale de eso. Obviamente se sale de eso bajando la inflación. Claro, pero decir, un poco terminando con la inflación. Pero bueno, Maxi, ese paradigma no se salió, pero se empezó a cuestionar un poco. Hace un año no estaba ni discutido de ninguna manera en el gobierno. Ahora por lo menos hay un poco más de movimiento. Eso quería decir antes. A mí me preocupa un poco el tema de cómo se mide la pobreza en Argentina. Aún hoy, si bien estamos mejor que antes. Vos sabés que una familia pobre es considerada aquella que gana toda la familia menos de 12.000 pesos. Si no me equivoco, ¿no? 12.000 o 13.000 pesos. En el caso de Fiel, la canasta está en 15.000. Bueno, ponele 15. En Estados Unidos, un pobre, una familia pobre es la que gana menos de 2.100 dólares. Con la diferencia de que vos en el supermercado en Estados Unidos, por 100 dólares compras el triple de lo que compras acá. Es decir, que allá, ganando bastante más, sos pobre y podés comprar el triple. Bueno, eso es lo que se llama, ese es el atraso cambiario. Bueno, pero eso no es solamente, no es solamente el atraso cambiario. Es una locura. Bueno, no es solamente el atraso cambiario. Está bien lo que vos decís. No es solamente que el dólar te quedó barato, sino que Argentina tiene impuestos mucho más altos, costos financieros mucho más altos. Es decir, hay un recupero para la sociedad muy bajo por el impuesto que paga. Porque vos pagás lo mismo acá que en Holanda, o casi. Exactamente. Y sin embargo en Holanda todo anda y los precios en Chile no es solamente que te quedó barato el dólar en Argentina, porque Chile también tiene un dólar, si se quiere, barato. Chile es un dólar que hoy es, no sé, será 20, 30% más caro de lo que era 10 años atrás el dólar en Chile. Pero tiene un tercio de los impuestos que tiene Argentina, tiene un costo financiero que es, no sé, con una inflación del 4% anual, es un costo financiero bajísimo. Pero vos fíjate, la educación en Argentina, que es un tema que para el futuro económico es fundamental. Es decir, qué clase de personas van a tener que operar en la economía y van a tener que operar en los distintos sectores. Entonces, por un lado estás pagando el impuesto más caro prácticamente comparativamente en el mundo y estás teniendo el peor rendimiento de esa inversión en la sociedad. Tenés los chicos que salen del colegio sin poder entender un manual de electrodoméstico, el 60% de los chicos que salen de la secundaria. Entran a la secundaria y solamente terminan el 40%. Las cifras que vos estás viendo, ¿en dónde va esa plata? Las carreteras que no funcionan, los trenes que no andan. Bueno, es decir, vos tenés para mí, en realidad... ¿Cómo se hace esa agenda en el corto plazo? ¿Cómo se hace una agenda en el corto plazo si estás pensando en la elección del año que viene?
conviene, si El gran lográs problema- mantener cierta gobernabilidad en el Congreso o no. Eso se Más hace allá con del acuerdos. atraso cambiario, Con me acuerdos. parece. Con acuerdos reales que se ven Entre que toda la ningún- dirigencia política. Pero si se acaban de matar... No, por más ganas allá, de esta pero- más semana. allá del no atraso hay, cambiario me no parece que van a tiene que ver poder. con Con una esto no se cuestión puede. impositiva, como decías. O sea, esa diferencia que vos notás cuando los argentinos van a comprar afuera y todo les sale mucho más barato, también tiene que ver con una cuestión impositiva que tiene atrás el tamaño del Estado que tiene la Argentina y el gran déficit fiscal que venimos arrastrando, en parte también porque a veces no podés tocar algunos sectores muy favorecidos dentro de la economía, como puede ser el lobby, el que vimos en el Congreso esta semana, por ejemplo, cuando vos tenés que subir el impuesto a las ganancias porque hay una parte de los argentinos que están reclamando, pero todo el otro 90% que no está sintiendo los beneficios por ahí de alguna reactivación, no, justamente... Bueno, pero no Macri hizo campaña también con ese eslogan, ¿eh? No. Macri hizo campaña Pero por con eso, que pero iba una a cosa bajar es el decir- impuesto a la ganancia para grandes No se puede para todos decir los que el impuesto a la trabajadores. ganancia es solo para los ricos. Hay una No, parte, es la que mayor parte. lamentablemente quedó tan desdibujado cuando el el nivel de rico los paga más, salarios en el la que se jode es el Argentina, pobre. que son los Vos más no sos ricos. rico y Bueno, pagás mirá lo que decía, ganancias. mirá lo pero que, ¿cuánto paga? mirá lo que decía ¿Cuánto Kicillof paga? hace un año. Es exactamente lo que vos decís hoy y lo que dice Macri hoy. Pero Macri no decía eso el año pasado. Mirá lo que decía Kicillof hace un año. El impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. 6 u 8% digo porque implica aquellos trabajadores que no están registrados, o sea, los que trabajan, como se dice vulgarmente, en negro. Para el caso de los registrados se trata únicamente del 11%. Es decir que el problema del impuesto a las ganancias, si es que fuera un problema, o la discusión en torno al impuesto a las ganancias, estrictamente afecta solo a un sector de los trabajadores, al decil superior, a los que más ganan de los trabajadores. Uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. Bueno, pero lo eso es cierto. que decís Eso vos, es cierto. lo que dice hoy Pratgay es lo que decía Kicillof el año pasado. El problema es que el año pasado, en la oposición, tanto Massa como Macri decían otra cosa. Es lo que decía Lo que pasa Macri. es que generaron una distorsión muy Pero fuerte. mirá lo O sea, no que es decía Macri en el spot sobre el impuesto a la ganancia. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Es decir, es la diferencia entre gobernar y estar en la oposición. Claro. Se cambiaron los roles. No, igual hay una cosa, hay un una poco cosa, de hay una justicia cosa. lo que está pasando Había ahora. una cuestión muy distorsiva que se acomodó a principios de este año. Había muchos salarios medios que pagaban mucho impuesto a las ganancias y que empezaron a pagar menos. O sea, a partir de marzo de este año... Con la suba del piso del impuesto. Ahí hubo muchos que, o sea, pagan más, es verdad, pero hay muchos de la franja media que están pagando mucho menos. Y es cierto también que hay una cantidad, o sea, el salario medio de la Argentina es 9.700 pesos, según el INDEC. Y acá se va a O sea, hay plantear tener en cuenta que a eso partir también. recién de 36.000 pesos de bolsillo se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, pero Claro. también es cierto Pero por que eso- subieron las tarifas y subieron los servicios y hay inflación. Digo, hay muchas cosas. Pero Te ¿por qué subió lo la primero prepaga, que te subió el discutimos colegio, te de suben todos las los tarifas. costos de esta recesión, por qué lo primero es el impuesto a las ganancias? Porque Macri ¿Cuántos lo puso proyectos en la presentó? está atrás la CGT. Porque No, 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 la todo el mundo CGT. lo puso. Exacto. ¿Por qué no bajan el porque IVA? estamos tratando eso. Por eso, pero ¿cuántos Subime proyectos ganancias, del pero baja el masismo IVA. fueron para recomponer al 90% restante? ¿Entendés? Eso es lo que... O sea, ¿por qué nos ocupamos primero del impuesto a las ganancias? Si hay tantos impuestos al trabajo que hoy están recayendo sobre los trabajadores, o el IVA o la inflación, que Y afectan es un mucho tema más. que va Pero a los 2 millones de políticos. trabajadores que son una clase media intensa. Así lo interpretó Massa en su momento, así lo interpretó Macri. Por eso, el año pasado, el único que no planteaba nada del impuesto a la ganancia era Scioli. Pero la oposición, tanto Macri como Massa, pero planteaban... Scioli también No, una es que a largo plazo tema, está perfecto que vos hables del impuesto Pero a la Nacho, ganancia. la El tema es misma lo política urgente. puso esto en la agenda. No, pero el tema es lo En- urgente. O sea, ¿qué es lo primero que vos tenés que hacer en el primer año de gobierno en un contexto de recesión donde todos perdieron poder adquisitivo? Donde la inflación te restó 10 puntos. ¿Por qué lo primero que discutimos es el impuesto a las Porque si ganancias? vos le devolvés a esa gente una parte de lo que está perdiendo por el lado de una baja en el La impuesto a teoría las del derrame. ganancias, entonces Aumenta el esa consumo. gente vuelve y consume. Eso también... No, bueno, no es de no, raro. pero eso depende de la propensión al consumo que 15 tengan. O sea, justamente los sectores hace más bajos tienen 15 más propensión al años que consumo. no se mueve
escalas. Que había que modificarlas. Bueno, pero se modificaron este año ya. No, las escalas no, ahora se van a modificar. A los mínimos. Ahora, y está muy bien que se modifiquen. También hay una discusión, ¿no? De si esos sectores medios, si tienen un poquito de ahorro, después van a consumir un poquito más o van a comprar más dólares. Digamos. Y eso al revés, eso no es así, en los sectores más bajos. Si la inflación baja, van a consumir. Claro, pero si la inflación sigue fuerte... Los mismos políticos se metieron en el brete. Los mismos políticos pusieron este tema en la agenda. ¿Por qué nadie planteó una reforma del IVA? No tocamos los aportes patronales que tienen que hacer muchas veces que terminan en los sindicatos, por ejemplo? O sea, y eso es un impuesto al trabajo. Bueno, ¿por qué no hubo, como decía Gabriel Levinas, un pacto político para discutir cuáles son los temas de Estado y lo que faltó este año? Porque yo creo que no hubo un pacto político porque los políticos son como cazadores. O sea, a ellos no les importa tanto lo que va a pasar en el país dentro de 5 años, 10 años o 20. A ellos les interesa hoy. Y entonces hay un montón de gente que puede decir que sobra. Hay un montón de líderes políticos que sobra. Hay un montón de partidos que sobran. ¿Sabes cuántos partidos hay en Argentina? Son como 600. O 500 y pico. También es cierto que Macri rechazó la posibilidad de un acuerdo político a principio de año porque pensó que iba a estar a fin de año más fortalecido en otra posición para negociar y prefirió ir negociando ley por ley en vez de hacer un gran acuerdo político dejando de lado. No sé si eso está tan definido. Yo creo que él puede recuperar la iniciativa. Lo que me parece a mí que el problema es cómo hacer para que se entienda que del país no se sale si no es con un acuerdo político y tener un palacio de oro en el medio del bombardeo no sirve para nada. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Explícame, Gaby, Al calor del monte, Gabriel Levinas, el último libro, historias fantásticas, pero reales, de las vivencias de Gabriel Levinas durante 6 años viviendo en el monte formoseño. Contame, acá dice que fuiste quintero, albañil, enfermero y cazador. Eso es porque, contame qué cazabas. Ciervo chiquito, el guasuncho, jabalí, conejo de palo... Todo. Sí, todo lo que se todo bicho que caminaba por ahí iba al asador. Porque no, en el lugar donde estábamos no había nada. No había nada. Y a veces algún criollo carneaba una vaca, pero mientras tanto uno tenía que vivir y que morfar. Y al mismo tiempo era un lugar que había que construir para el establecimiento que armamos, que era un trabajo de protección de fauna. Había que construir la casa, armar enormes digamos, cañadas para poder poner los caimanes en cautiverio, capturar los caimanes. Entonces, en ese lugar que no había nada, yo tuve que utilizar todo lo que me acordaba, manuales, libros para ahí hacer muebles. Tu propia vivienda. ¿Hay claro, fotos? todo. Para vivir ahí en el, ¿Hay fotos? Algunas fotos hay. Para vivir ahí en el medio del monte. Para vivir en el medio del monte durante 6 años, que fue un trabajo maravilloso. Y todo esto son en realidad anécdotas con criollos y con aborígenes del lugar, que con cierto humor, que de alguna manera quieren rescatar a esa gente que ya no existe, que ya prácticamente está siendo corrida del planeta. ¿Cuántos habitantes quedan de la comunidad wichi ahí en Formosa? No, quedan muchos. Lo que pasa es que ya casi no son wichis porque están sentados esperando que llegue el plan. Entonces ya no saben cazar, no saben pescar, no saben un montón de las cosas que antes eran sus saberes, que les daba autonomía. Si el Estado funcionaba o no funcionaba, ellos podían vivir igual. Hoy les han arruinado el monte, ya prácticamente no hay la posibilidad de salir a cazar, no tienen ni siquiera plata para comprarse una bala y están viviendo... Ahí está, sí, estoy yo... Mirá Levinas en el monte. Con un caimán, Levina. Bueno, no tengo tiempo, pero recomiendo. Al calor del monte de Gabriel Levinas. Bueno, y además porque Gabriel siempre ha hecho un caso fuerte de las denuncias contra el gobernador Gildo Frank, que entonces también estaba gobernando en Mendoza. En ese momento estaba Flor Bogado. En Formosa, perdón. Claro, veía que era vicegobernador, era Gildo Frank. Ya desde el 92 estaba prácticamente, 92, 94, 95, bueno. Claro, Gabriel Levinas era muy joven y Gildo Frank ya era gobernador. Gracias a Rever Paz, gracias a Vinos Amalaya, gracias a La Tablita, que sorprende siempre con sus productos. Y pueden encontrarlos ahí en Belgrano, en Vidal 1726-4782-5393. El teléfono de La Tablita, que está en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Gracias, colegas. Tenemos un obsequio de Rever Paz, como todas las noches, todos los viernes. Tienen ahí una prenda de vestir de Rever Paz. Nos reencontramos el viernes que viene, obviamente con La Picada. El domingo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Así que los espero. Quédense en Canal 26.